Bendiciones, bendiciones, amado pueblo del Señor. Es un gusto poder estar en el jueves, un jueves hermoso de parte de Dios, un jueves de bendición, un jueves de presencia, un jueves de gozo. Doy mucha bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de esta red social. Bendecimos a cada uno de ustedes. Bendecimos a aquellos que nos ven en diferentes partes del país y naciones. Damos la gloria a Dios porque Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Es fiel y permanece fiel, aunque nosotros como seres humanos muchas veces seamos infieles. De verdad te saludo, te bendigo en el nombre de Jesús y deseamos para ustedes que se gocen en el Señor. Deseamos un fuerte abrazo del Señor. Creemos que Él está ahí en su hogar. Creemos que Él está haciendo, que Él está obrando. Creemos que nos está visitando. Creemos que está visitando a las familias a través del Espíritu Santo. Así lo creemos y así lo decretamos y lo confesamos con nuestra boca. Bendecimos una vez más cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo fraternal en el nombre poderoso de Jesús. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Ayúdenme porque si no va a salir eso en la transmisión. Damos la gloria al Señor y bendecimos su santo y bendito nombre. Quiero que en esta hermosa noche de discipulado, de enseñanza, podamos preparar el corazón y no permitir que Satanás nos distraiga con nada. ¿Por qué motivo? Porque desde el momento que decidimos disponer el corazón, Él va a empezar a distraerte para que no puedas captar la esencia de su palabra. He entendido en el transcurso del caminar del tiempo con Él que cuando se va a hablar de algo profundo de parte de Dios, Satanás empieza a moverse. Así, cuando vamos a predicar, cuando vamos de misión, siempre va a tratar de desenfocar al que predica, al que va con el predicador, y va a tratar de hacer miles de cosas para que la palabra no sea llevada y no sea entendida. Y más allá de esto, no sea sembrada en nuestro corazón. Él ocupa solo una oportunidad que tú le des, una oportunidad, una pequeña andija para distraerte. Pero si tú eres un hombre y una mujer espiritual, vas a cerrar toda puerta y vas a discernir que es el diablo, que no es tu hijo, que no es Pancho, no es Eustaquio, es Satanás tratando de desenfocarte. Así que si en este momento en tu mente pasan miles de cosas, deséchalas. Que tienes que pagar, que tienes que hacer, que tengo que hacer comida, que viene mi esposo. Deja eso. No permitas que la necesidad de otros te separen del conocimiento de la verdad que es Cristo. Amén. Así que en el nombre de Jesús vamos a seguir la enseñanza, este poderoso discipulado, conociendo al Espíritu Santo y su propósito. Estamos en la lección número 8 de este discipulado. Le hago un anuncio. Tenemos YouTube, perdón. Por favor, pido que aquellos que quieren seguir esta enseñanza ingresen, se suscriban para poder ser edificados. Hay unas enseñanzas que no pudimos subir por motivos que Facebook de alguna manera me está borrando los mensajes, me está borrando las prédicas. De alguna manera me están sacando las prédicas en Facebook. Entonces las que hemos tenido, las demás se perdieron. Facebook las está sacando. Entonces les pido por favor encarecidamente que si estás interesado en verla, la voy a subir directamente a YouTube. Entonces termino la transmisión y de una vez la subo a YouTube por si quieres verla ahí y no la encuentras en Facebook, ¿de acuerdo?
Vamos a iniciar o a dar seguimiento a esta enseñanza. Por favor, presta atención al Espíritu Santo, que Él te quiere hablar en esta noche, para que crezcas en el conocimiento, en la sabiduría, en la profundidad de su corazón. Quedamos la semana pasada en 2 de Timoteo 3:16, que al final, en vez de ser una enseñanza, se terminó una predicación muy poderosa. Vamos a entrar en dos pasajes más y vamos a dar continuidad, porque quiero después de esto llevarlos a conocer al Espíritu Santo como persona. Para aquellos que se conectan por primera vez, estamos aprendiendo a conocer al Espíritu Santo como Dios. Luego lo veremos como persona, luego lo veremos como Padre y así sucesivamente. Llevamos 8 enseñanzas de conociendo al Espíritu Santo como Dios. Vamos a ir a la carta de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Luego iremos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Y vamos a aterrizar en Job 33:4, que sería la base total, casi, de conociendo al Espíritu Santo como Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O podríamos traducir siendo influenciados por el Espíritu Santo. Podríamos decir también siendo poseídos por el Espíritu Santo. Ellos hablaron. Y quiero que notes algo importante. Se está hablando de los hombres santos de Dios, que serían los antiguos. Quiero llevarte a un conocimiento más profundo del Espíritu Santo como Dios. Yo te quiero decir algo importante. La mayor parte, el 90% de los que escucharon la voz de Dios, realmente lo que escucharon fue la voz del Espíritu Santo aquí en la tierra. La palabra habla que la gloria de Dios está en toda la tierra, que la manifestación del poder de la unción del Espíritu Santo está en toda la tierra. La gloria de Dios es la manifestación visible e invisible del Espíritu Santo como esencia. Quiero hacerte entender a través de la palabra que el Espíritu de Dios, su presencia, tiene una manifestación que es la gloria de Dios. Lo que influenció a María cuando Jesús engendrado en su vientre es la manifestación del poder del Espíritu, o sea, su gloria. Cuando tú encuentras grandes hazañas bíblicas, es por causa de la manifestación de su presencia por medio de la gloria. Entonces, quiero hacerte entender a través de la palabra que desde el principio hasta Apocalipsis, el protagonista total no es ni tan siquiera Jesús, sino que el protagonista total se llama Espíritu Santo. Él está desde el principio hasta el fin, por los siglos de los siglos. Amén. Él ha estado desde el principio con el Verbo y con el Padre por los siglos de los siglos.
Él ha sido el protagonista de todas las cosas en este mundo. La manifestación de la gloria de Cristo fue a través de Él. Desde el principio, la palabra habla que lo que se movía en el abismo era su presencia, su espíritu. Lo que se quitará al final de los tiempos, la paz, lo que se traduce como paz, se llama Espíritu Santo. En la gran tribulación, todos aquellos que hayan quedado no van a tener Espíritu Santo. El Espíritu Santo partirá con todos nosotros el día del arrebato. Será quitado de la tierra. Su presencia se irá de la tierra. Su presencia volverá a los cielos. El día que venga Cristo, su presencia se va a quitar. Su presencia no va a estar más. Muchos querrán a buscarlo, querrán llorar, querrán buscarlo, que no podrán buscarlo, no podrá ser hallado. ¿Es antibíblico? No. Lee, estudia y profundiza. Porque la paz es relacionada con Jesús, que sería el Shalom. Pero es más profunda aún cuando tú entiendes que también está anclada al Espíritu Santo. En la gran tribulación, el Espíritu de Dios no estará. Así que podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis está el Espíritu Santo y es el protagonista total de la Biblia. Él es el protagonista de la palabra. Amén. Él es el protagonista del verbo. Él es el protagonista del Padre eterno. El Espíritu de Dios será y seguirá siendo protagonista por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Él es protagonista del Dios Padre desde la eternidad, porque su palabra dice que Dios es amor, su esencia es amor, y ese amor se traduce como Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas, es amor. Y del amor parte una serie de ramas. Pero el protagonista del carácter del Dios viviente se llama Espíritu Santo. Amén. Él es el carácter de Dios. Él es el carácter del Padre. Él es el carácter del Hijo. Él es la esencia del Padre. Él es la esencia del Espíritu. Él es la esencia de lo creado, visible o invisible. Él es la sustancia de todas las cosas. Todo subsiste, todo vive a través del Espíritu Santo, de la manifestación de su gloria por medio del Verbo. Amén. Porque no podría hablar de su presencia sin involucrar al Verbo. No podría hablar del Verbo sin involucrar al Padre. Porque los tres son uno solo. Amén. Quiero enseñarte a que tú entiendas por el Espíritu, no lo que tú aprendiste de años de religión. Quiero que tú aprendas del corazón de Dios en esta generación, donde el Evangelio no se puede adulterar. Hablan de una doctrina sana. La doctrina de Cristo nunca ha estado enferma. Tú y la religión fueron los que contaminaron este Evangelio. El Evangelio nunca ha estado enfermo. Porque no puede enfermarse, no puede contaminarse. Fue tú el que trataste de distorsionar. Fuiste tú el que adulteraste. Fuiste tú el que prostituiste un evangelio que no se puede prostituir. Fuiste tú.
con tu ideología, con tu mentalidad, porque eso te cerró al conocimiento de una verdad absoluta, no parcial. Entonces, en esta generación, Dios quiere llevarte a la profundidad de su conocimiento, quién es el Dios Espíritu. Todo fue inspirado, y estos hombres grandes fueron inspirados por Dios Espíritu. La primera voz quizás que se escuchó en esta tierra fue la del Espíritu Santo, y será escuchada de generación en generación. Será su voz, y Él, te quiero decir, está aquí. Él está soplando ahora mismo en cada uno de tu hogar. Quiero que sepas, ahora hay una indicación. Yo estoy soplando en las mentes, estoy desarraigando, dice el Espíritu de Dios, todo aquello que te ha limitado, y está soplando un viento recio que está sacando de tu mente, de todo lo que te han inculcado por generación. Ahora, dice Él, lo estoy arrancando. No sé si me puedes entender. Él está soplando ahora, porque lo que tú no entendías, a partir de hoy lo vas a entender. No con tu mente terrenal, ni tampoco religiosa. Dice el Espíritu, yo soplo viento recio ahora, y soplo, dice el Señor, y soplo sobre ustedes ahora, en el nombre de Jesús. Hay gente ahora siendo tocada. Todo lo que has cultivado por años, dice el Señor, lo empiezo a desarraigar. Empiezo a mover tu tierra, tu mente empieza a ser purificada. Llegó el tiempo donde el conocimiento de mi presencia, dice el Eterno, profundizará en ti. Tú hablarás misterios, porque yo estoy revelando, estoy soplando. No sé si tú me estás entendiendo. Él está ahora soplando, se está llevando lo que no es de Él ahora. Mentes limitadas se están volviendo sobrenatural. Tierras secas y áridas, hay un viento que está soplando ahora. Las mentes se están abriendo. Él está soplando un viento recio ahora. Él está soplando ahora. Su presencia fue diseñada para que tú vivas en ella y la disfrutes. Para que tú vivas en ese conocimiento. Todos esos grandes hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿dónde dice que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno? Quiero llevarte. ¿O qué garantiza, dice la palabra? O preguntarán ustedes, ¿qué me garantiza a mí que verdaderamente el Espíritu Santo sea Dios? Te voy a llevar a Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos? Tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y si son uno, Nidia, quiere decir que Él es Dios. Amén. Porque el Padre es Dios, Cristo es Dios, y ahí dice que son tres. Un solo Dios verdadero. Amén. ¿Qué te estoy diciendo? Si tenía duda de que el Espíritu es Dios, que es el mismo Padre,
que es el mismo verbo. Yo te voy a quitar ese estupor por medio de la palabra ahora, que está entrando como una espada de dos filos en tu mente. Porque si tú tenías duda de que Él era Dios, aquí te está diciendo que ellos tres son uno. Y si son uno, el Espíritu de Dios es Dios. Amén. Así Él es Dios. Así como el Verbo es Dios. Así como el Padre es Dios. Amén. Nunca dejaron su presencia fuera. El Espíritu de Dios es Dios. Vuelve a leerlo. Los tres, dice la palabra Nidia, uno son. Ese uno son, Marvin, está diciendo, son Dios. Él es Dios. Amén, amén, así es. Dios todo. Cuando tú hablas con el Espíritu Santo, estás hablando con Dios. Sí. Cuando tú lo buscas como Padre, estás hablando como el Padre. Cuando lo buscas como amigo, Ajá. como consejero, entiende esto de una vez por todas. Esa Trinidad son uno. La palabra dice, ellos tres son uno, dándole el título absoluto de Dios al Espíritu Santo. Amén. Nadie más puede tener ese título. Ajá. Y si ustedes pueden ver, es con D grande. En la palabra nos comparan a nosotros como dioses pequeños, pero con D pequeña. Ajá. Jamás con ese grado de autoridad que tiene su presencia. Por eso no puedo separarlo a Él. Y debo entender quién es Él como Dios. Él no es mayor que el Padre porque es el mismo. Él no es mayor que Jesús porque es el mismo. Él no tiene más poder que nadie. Él es el mismo poder que ha existido desde la eternidad, pero tiene un cuerpo con una función distinta a los otros dos, que sería el Padre y el Verbo, que cumplir. Amén, aleluya. Así es de grande el Espíritu Santo. Así es de maravilloso Él. Por eso el milagro que acontece es a través del Dios Espíritu, pero lo está haciendo el Padre y el Hijo también. Ajá. Cuando tú oras a Él, oras al Padre y al Hijo. Cuando tú aclamas a Él, clamas al Padre y al Espíritu. Cuando tú lo anhelas a Él, estás anhelando al Padre y al Hijo. Amén. Por eso no se ofenden, porque ellos entienden su diseño. Aquel que te toca entender es a ti y a mí quién es Él, para que dejes de estar separándolo, para que dejes de estar haciendo altares distintos para ellos. Ellos son un solo Dios, una sola esencia, un solo poder, una sola gloria, una sola manifestación. Ellos son una sola, no son varios. Primera de Juan dice, uno son. Amén. Así es. En esta hora quiero tomar como referencia el libro de Job 33:4 para poder reafirmar con la palabra de que el Espíritu Santo es Dios. Recordemos algo sumamente importante. El libro de Job es el libro más antiguo de la Escritura. Se cree que fue escrito 2000 años antes de Cristo. Ahora, después de la muerte y resurrección de Cristo,
después de su muerte, al día de hoy, podrían haber 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús. Estamos hablando que el día de hoy, el libro de Job que tú tienes en la palabra, tiene una antigüedad de 2000 años antes de Cristo, más 2000 años después de la muerte y resurrección de Cristo, sumando 4000 años de antigüedad aproximadamente hasta el día de hoy. Oh, santo. No hay libro en la tierra más antiguo ni con tanta verdad revelada que el libro de Job. Estaríamos diciendo que de acuerdo a la ciencia o a esta generación, un libro después de un año es obsoleto. Pero no han podido descontinuar el libro de Job, ni la Biblia en sí, pero aún mayor este libro, que tiene un misterio tremendo, porque del libro de Job hoy la ciencia ha tenido que reposar ahí para encontrar más luz de lo que es el cosmos, de lo que es la tierra. De ahí se han tenido que basar del libro más antiguo de la Biblia, libro de Job. Y quiero leerte por qué será la base nuestra para ir avanzando. Estoy quedando claro con lo que estoy enseñando. Amén. Job 33:4 dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios. Pero es contradictorio, porque en el principio la palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego sigue leyendo y dice que Dios también formó al hombre. Pero como leí en Primera de Juan, él dice que los tres dan testimonio de que son realmente uno. Y ahí en Génesis dice, y él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, tomando en cuenta al verbo y a su espíritu. Ahora, cayendo a Job, dice, el Espíritu de Dios me hizo. Pero la palabra dice que solo Dios es creador. Dios nunca te puede confundir. Te explica en Primera de Juan que el Espíritu es Dios, para que puedas entender Job 33:4. Cuando él dice en la antigüedad, y el Espíritu de Dios me hizo. Eso se le fue revelado a Job una noche. Se le aparece el Espíritu y le dice, siervo, escribe y entiende que el que te formó a ti fui yo, el Espíritu de Dios. 2000 años antes que Moisés escribiera Génesis, ya Job sabía quién era el creador. Job sabía que el Espíritu, el Verbo y el Padre eran uno. 2000 años antes, ya Job sabía que el Espíritu de Dios es Dios, era Dios y seguirá siendo Dios. Amén. Y dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí es donde él mismo se confirma como Dios. El Espíritu, dice, de Dios me hizo. Y el soplo, o sea, el ruach del Espíritu.
sopló sobre mí. El soplo, el ruach del Omnipotente me dio vida, dando a entender y reafirmando que Él es Dios. Quiero decir que a Job se le revela a través del Espíritu Santo que Él fue que lo formó hace 2000 años. Se le revela a Job en ese tiempo, antes de que naciera Cristo, que el Espíritu Santo es su creador y que Él es Dios. En Job 32:8 dice que el entendimiento humano no depende de la edad o la estación de la vida, sino que es un fruto de la acción del Espíritu de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el autor de la sabiduría, dando a la gente la capacidad para hallarle sentido a la vida, de manera que tanto el conocimiento como la sabiduría, como los dones del Espíritu de Dios, son del mismo. ¿Qué es la sabiduría? Antes de ir ahí, vamos a leer Job 32:8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Vuelvo a repetir. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo, o sea, el espíritu, el ruach, le hace que entienda. Entonces, ¿cómo tú eres bobo? Entonces, ¿cómo tú vas a escuchar la voz si no la disciernes y si no naces de nuevo? La palabra dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. El primero que se da cuenta que tú tienes espíritu se llama Job, 2000 años antes. ¿Me está entendiendo, Marvin? No hablo del Espíritu Santo, hablo de tu espíritu. El primer hombre en la tierra que se le revela a través del Espíritu Santo que tiene un espíritu como un alma y un cuerpo, se llama Job. Y dice él, ciertamente espíritu hay en el hombre, porque si no tuviera espíritu, no puede escuchar ni discernir la voz del Espíritu Santo. Si el hombre no tuviera espíritu, o podríamos traducir eternidad de Dios, no tendría la capacidad de escuchar o discernir al Espíritu Santo. Ahora, ese ciertamente de Job es una confirmación, no es una pregunta. Él afirma y dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Por qué motivo diría Job eso? Y dice, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. En otras palabras, se lo podría traducir para aquellos que se me quieren hacer los bobos. Y el Espíritu Santo le hace al hombre entender los misterios de la eternidad.
Por eso cuando tú te sientas sin el Espíritu Santo, no vas a entender, porque es Él el que te hace entender de acuerdo a la palabra. Job dice que es Él el que hace que el hombre entienda. Job dice que es el Espíritu Santo el que te hace comprender un misterio. Job dice, porque el Espíritu le dijo que él entiende lo que entiende, porque es Él el que se lo hace entender. 2000 años antes de que venga Cristo, Job dice que tiene espíritu y que lo que él entiende, escuche, mire, yo sé que está cansado, pero escuche esto. El diablo quiere traer distracción. Escuche esto. Dice la palabra que no había hombre tan justo y perfecto como Job. ¿Quién cree usted que enseñó justicia a Job y que le enseñó perfección para que Job prosperara en sabiduría, entendimiento? ¿Sabe? Yo le dije un día en Cervantes de Cartago, en iglesia, y hice una pregunta: que quién quería universidad, que quién quería esto, que quién quería negocio, que quién quería una serie de cosas, y todos dijeron yo quiero, pero sin Espíritu Santo no van a prosperar. ¿Saben cuál es el éxito económico, moral, integral, espiritual? Se los estoy hablando, no me hagan cara de huevos, se los está diciendo aquí. 2000 años Job lo entendió. ¿Sabe por qué envidiaban a Job? Porque a Job se le revela a través del Espíritu Santo las cosas que tenían que ser reveladas para que él se enriqueciera. Job no fue rico por sus propios medios. Job fue rico por la influencia del Espíritu Santo, que le habló a él y le dijo: ve y muévete. Necesito que vendas esas 3 cabras en tanto. Y empezó el Espíritu Santo a darle conocimiento a Job y sabiduría para que Job se enriqueciera. Dice el 8, el espíritu del hombre y el soplo omnipotente hace que yo entienda las cosas. Job fue justo, sabio, perfecto. Por él mismo se lo enseñó el Espíritu Santo. Y la gente cree que yo soy loco cuando les cuento que él me habló y que él me enseña y que me sigue instruyendo, y que me tuvo un año en anonimato con él, y la gente cree que yo soy loco, que me lo inventé. Pero hoy Dios me recuerda a mí, no a ustedes, a mí me recuerda. Sí, amén. Lo hice hace 4000 años atrás con un hombre llamado Job. ¿Cómo no lo iba a repetir contigo, pequeño? Porque cuando yo cuento eso, la gente dice que me molesta, porque creen que yo estoy inventando. Pero mi consuelo es cuando él me dice hasta el día de hoy, hace 4000 años atrás, eso que tú entiendes hoy, se lo revelé a Job. La riqueza que tenía Job, la sabiduría, la elocuencia, la justicia en la cual vivía, no fue porque él nació así, fue porque se lo enseñó el Espíritu Santo. Y yo me imagino a Job en su tienda y el Espíritu Santo, como me lo hacía a mí en mi trabajo. Vea la palabra. Hoy vamos a estudiar qué es sabiduría, hijo. Ve al libro tal como un maestro. Así estaba yo. Mientras yo escribía con lápiz, con borrador, en uno de mis cuadernos de noche, él estaba así como un maestro. Ve a tal lugar y escribe.
y yo sentado y él detrás mío caminando. Escribe. Te voy a enseñar cuál es la verdad del evangelio. Te voy a decir qué tienes que hacer para que no te contamine con religión. Te voy a decir cómo guardar tu corazón. Te voy a enseñar cómo vas a morir, cómo vas a perdonar. Escribe. Y yo como un niño de escuela escribiendo. Espérame. Porque soy tan torpe que necesito que vayas despacio. Un año creyendo sin verlo, pero escuchándolo. Y lidiando por el otro lado, te dejó loco la droga, te dejó chocho. Y él me decía, pues no la droga, soy yo. Hoy logré entender después de años una serie de cosas, enseñándote a ti. El soplo me hace saber todo lo que necesito entender, o sea, el Espíritu Santo. Él hace que tú entiendas lo que no entiendes. ¿Por qué debo perdonar? Y Él te dice, por esto. ¿Por qué debo dejar esto? ¿Por qué no me puedo vestir así? Esto. ¿Por qué tengo que orar? Esto y esto. ¿Por qué tengo que ayunar? Porque esto y eso. Él está como el mejor de los mejores maestros. Por eso hay una diferencia en este ministerio. Y yo quiero que ustedes lo adopten. ¿Saben? Porque a veces les caigo mal a ustedes que están aquí. A veces. Santo Dios. O al principio aún sigo chocando con muchas actitudes o muchas cosas que ustedes no entienden. Porque en algún momento ustedes como viejos fueron contaminados con religión y aún la tienen bien arraigada y se la van a derribar. Yo no. Yo nací desde ahí. Yo nací en el silencio. Y fui formado en el silencio. Entonces, esto que es religión no es contaminado a mí. Y por eso yo les puedo transmitir lo que choca a veces en la religión que muchas veces cargamos. Pero que no es malo. Porque Él va a hacer ver a través de su palabra cuál es un verdadero evangelio limpio. Por eso a veces chocamos cuando vamos a algunos lugares. Por la religión que hay en los lugares. Cierto. Y esa religión se revuelve. Por eso nosotros, como ministros de ese ministerio, tenemos que tener cuidado con eso. Yo prefiero descodificar mi mente y permitir que Él me vuelva a codificar la computadora con algo limpio y sano. Sí, amén. Conozco ministros de muchos años, Lidia, muy de Dios, pero full religión. Santo. Y muchas veces Dios los quiere usar. Conozco apóstoles, profetas, evangelistas, conozco pastores con un diseñazo, pero full religión. Y eso es lo que no deja fluir la presencia de Dios para lo sobrenatural que han estado orando. Eso se llama una piedra de tropiezo, se llama distorsión, no deja. Porque el Espíritu Santo y la religión no van. Y muchas veces se predica, Marvin, de religión y está aquí de religión. Pero no quiere decir que no sean hombres de Dios ni mujeres de Dios. Si son hombres de Dios, simplemente que tienen que abrir sus ojos y descodificarse, y eso va anclado con la humildad. Y para ser humilde no tengo que tener ni orgullo, ni soberbia, ni arrogancia. Es lo que no quiero soltar. Eso es el primer paso que tengo que dejar para llegar a ser humilde. Uno de los primeros pasos
son esos. Ajá. Porque Él ve al altivo de lejos, Amén. pero al humilde. Hermoso. Entonces Job entendió esto, hombre y mujer de Dios. Necesitas descodificarte para entrar en una atmósfera limpia, pura, inmácula del conocimiento de su presencia. Bienaventurado soy que puso su mirada en mi vida y que no permitió que este pequeño se haya embarrado con eso, que cuesta dejar de ir. Cierto. Porque es una lucha de mucho hombre y mujer de Dios hasta el día de hoy, luchando, dejando esa porquería de la religión. Pero yo sí sé que Dios levantará una generación limpia, limpia. Y eso no tiene que ver con edad. Solo necesitas y permitirle a Él y tomar la decisión tú de descodificarte. ¿Qué pasa con una computadora? Se saca el software, se mete uno más potente, Ajá. pero se descodifica toda, se limpia y empieza de cero. Teléfonos igual, cuando se funde el software, se quita y se pone uno nuevo, pero el teléfono se resetea todo y queda limpio. Eso es lo que tú tienes que hacer. Bota ese chip y ponte el chip del Espíritu Santo. Quita el chip de la religión y métete el chip del Espíritu para que puedas llegar a ese nivel. Hay hombres que Dios tiene un diseño y les ha estado hablando y todavía ven frutos de lo que de consecuencias de la religión que está pagando su propia iglesia y siguen insistiendo. Mira qué cabezones. Están viendo lo que la religión está causando en su misma iglesia, hermano, y siguen insistiendo. Job entendió ese misterio. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el autor de la sabiduría, dando sentido a la vida. De manera que tanto el conocimiento como la sabiduría son dones del Espíritu de Dios. ¿Qué es sabiduría? En el hebreo se traduce como ciencia, entendimiento, inteligencia y saber. En el griego se traduce como lo más elevado. No se entendió. La sabiduría es lo más elevado que tiene Dios. Sí, amén. Ay, ¿Sabe quién fue hecho sabiduría? ¿Y sabe de quién estoy hablando? De Jesús. amén. Su palabra dice que Jesús fue hecho sabiduría. Cuando hablo de la sabiduría, hablo del más elevado, de Jesús, su Hijo, su primogénito. ¿Quién como el Hijo de Dios? ¿Quién como el Mesías? También debemos recordar que el Espíritu Santo, como Dios, tiene atributos. ¿Cómo estoy con la hora? Las 7. En punto. 6 minutos. También debemos recordar que el Espíritu Santo, como Dios, tiene atributos. Él tiene atributos. Así como el Padre tiene atributos y así como el Hijo tiene atributos. Voy a dejar la enseñanza hasta aquí para que podamos digerir un poquito esta palabra y no embotarlos. La próxima semana, el sábado, estaré hablando de los atributos del Espíritu Santo, porque habíamos acordado seguir hasta terminar esta poderosa enseñanza. El sábado nos veremos con la enseñanza los atributos del Espíritu Santo como Dios.
Dios. Lección 9. Lección 9. Dios te bendiga. Espero que tengas un jueves bendecido. Bendecimos a todos los que están en las redes sociales y declaramos que el Espíritu Santo te hace entender esta palabra en el nombre de Jesús. Buenas noches, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Declaro que tu Espíritu da el crecimiento a esa palabra, Señor, y que hace entender tu pueblo lo que acabo de expresar en el nombre de Jesús. Amén. Shalom.